Buenos días y muchas gracias por estar todas aquí. Y bueno, yo como suponía que Marea Básica lo que trata fundamentalmente, quizás me equivoque, pero espero que no, es de temas urgentes, yo había preparado mi presentación aquí para comparar o tratar el tema de la renta básica universal entre lo urgente y lo importante. En primer lugar, quiero decir que, como ha dicho Mercedes, yo pertenezco a la plataforma por la renta básica de Córdoba, que surge tras un taller que se creó, que se celebró en el Centro Social Rey Heredia el 5 de noviembre de 2016. Y aquí hay que decir que efectivamente si la plataforma por la defensa de la renta básica universal existe, se debe a que Rey Heredia existe. O sea, nosotros somos parte integrante de los movimientos y de las actividades que el Rey Heredia de una manera constante lleva en la ciudad de Córdoba. Si os fijáis en la plataforma y veis la parte inferior, cuando nosotros empezamos con la plataforma, ahí había un grupo muy diverso. Nosotros pensábamos que todos podíamos estar en la plataforma por la renta básica. Estaban todos los sindicatos, estaba Frente Cívico, estaba Baladre, estaba Rey Heredia y estaba Ecologistas en Acción. En esa reunión yo personalmente descubrí que la mayoría de las personas tiene una fijación por el trabajo, falso, por el trabajo no, por el empleo, y que el empleo es fundamental. Y entonces la crítica fundamental a la renta básica es que era un dinero que se daba sin trabajar y sin tener empleo. Y entonces hubo mucha gente que consideraba, y yo creo que hoy todavía consideran, que es un tema tabú y que tenemos que luchar por cada vez tener más empleo, ¿vale? Bien, de ahí surgió esa plataforma que tiene como objetivo difundir, defender, reivindicar la renta básica universal incondicional y que tiene una serie de puntos, es una herramienta que pretende de alguna forma cambiar el modelo económico, aunque la renta básica, como todos sabéis, o la renta básica incondicional, no es una economía, no trata de toda la economía política, sino que es una parte de ella, y desde la redistribución de los ingresos. Cuando digo redistribución de los ingresos, lo digo porque hay rentas básicas que cada vez están imponiéndose más, donde no van a la redistribución de los ingresos, sino en realidad a eliminar determinadas ayudas que reciben los que más las necesitan. Y nosotros consideramos, y lo veremos a través de la presentación, que es la base para acometer otros cambios que afecten a la sociedad patriarcal basada en el crecimiento. O sea, yo creo que esos dos puntos son básicos en nuestra plataforma. Es la sociedad patriarcal, que es la que funciona actualmente, y el crecimiento económico, que es el segundo punto básico en el que nos movemos. Ahí hay algunas manifestaciones donde la plataforma ha empezado a funcionar, aparte de proyectar películas, traer conferenciantes de diversos tipos, pues esperemos que continuemos el trabajo. Bueno, lo urgente es bien sabido, lo que pone ahí es que va antes que lo importante, especialmente en un país como el nuestro, donde cuenta con una situación difícil en cuanto a la justicia social. Yo me imagino que datos vosotros tenéis muchos más de los que yo pueda poner, pero fijaros ahí, yo he sacado uno del tema de la justicia social en la Comunidad Europea y estamos en el puesto 24 de 28. El único punto donde nosotros no estamos mal es en salud. Si os fijáis, en salud estamos el 12 de los 28. También, si en lugar de la Comunidad Europea vamos a la OCDE, pues también nos encontramos que a nivel de justicia social nosotros estamos muy mal. Con lo cual, lo urgente, evidentemente, es una necesidad de nuestra sociedad. Y hay lo pongo aquí, hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que es un artículo que leí de Enrique González, donde dice que cuando a uno se le están quemando las empanadillas, está por las empanadillas, no por los imperativos kantianos, por el cambio climático, aunque mientras bracee en la humareda,
sea perfectamente consciente de que la ética y el planeta tienen mucho más relevancia que la fritanga en la sartén. Pero no es saludable pasarse la vida pendiente de la empanadilla. Algún día habrá que ocuparse de lo importante. España tiene un montón de empanadillas en el fuego. Habría que preguntarse por qué siempre acaban quemándose esas empanadillas. Bueno, pues esto es una metáfora que yo la traigo aquí a esta charla porque yo le voy a dedicar un tiempo a lo que considero que es importante, y lo importante tiene tres vertientes. Una es el clima y la naturaleza, el modelo económico en el que estamos y el azar. Esas tres constantes son las que llevan a toda la situación, por una parte, de desigualdad económica y por otra parte a una serie de los problemas que la sociedad española y la sociedad humana en general tiene. Entonces, evidentemente, el intentar cambiar estos aspectos es necesario, pero, como digo, parece complicado. Sin embargo, la renta básica universal, y intentaré demostrar, yo pienso que la renta básica universal es de los pocos motivos o de las pocas iniciativas que afectan a las tres condiciones, tanto al modelo económico, por una parte, como por la naturaleza o la crisis, al crecimiento de la crisis del clima, y por otra parte al azar. El azar, que efectivamente es un tema que usualmente se quita, pero es inevitable. El azar a veces es, por ejemplo, la aparición del SIDA, de la enfermedad del SIDA, la aparición de terremotos que son incontrolados y que llevan como consecuencia, por ejemplo, al accidente de Fukushima, o otra serie de temas que son difícilmente controlables, están ahí y la sociedad debe de alguna manera buscar cómo lo controla. Una cosa que antes de pasar más adelante, quería decir que nosotros en la plataforma por la renta básica universal, en un momento determinado, nos planteamos también lo urgente. Y fue en una serie de debates y discusiones que tuvimos en la plataforma para generar lo que era la renta mínima municipal, una propuesta para Córdoba. Esto nos llevó a bastantes debates dentro de la plataforma y al final se aprobó por parte de nosotros proponer a una candidatura, que era Ganemos en Común, la aparición en su programa de una renta mínima municipal que tendría una serie de condiciones, aparecería en una ordenanza municipal, sería una ayuda mensual, prorrogable a más allá de un año, saldría para eliminar y reducir los problemas que tiene la renta mínima en Andalucía, el costo sería de unos 674 euros, los fondos pues podían sacarse porque no se ejecuta todo el presupuesto municipal, se creaba un grupo de trabajo entre la plataforma, el Consejo del Movimiento Ciudadano y el Ayuntamiento. La candidatura fracasa por un motivo que es el azar. Vuelve a aparecer el azar, que ahí no podemos acusar al clima ni a la naturaleza. La candidatura queda fuera porque la marca Ganemos estaba comprada por otro. Y entonces nos quedamos fuera. Sin embargo, una de las cosas que yo me gustaría poner en debate, nosotros no creamos la renta mínima municipal de la nada, sino que seguimos los pasos que habían dado en La Coruña, en Santiago y quizás en otras ciudades. Pero curiosamente he visto los resultados electorales que tienen en La Coruña, en Santiago, los que proponen la renta mínima municipal, y están todos fuera. Están todos fuera. O sea, hay un fracaso absoluto, si no me equivoco, de las candidaturas que apostaron por la renta mínima en esas ciudades. Con lo cual, bueno, hace ver que la cosa no es tan sencilla como parece. Total, yo en un momento determinado en esta reunión, y además con Carlos y con Gustavo y con
Rubén, pues yo estaba ahí y Rafael estaba a favor de esta medida urgente de la renta mínima municipal, pero hoy, si me lo volvieran a plantear, no iría nunca a favor de ella. O sea, yo creo que es un tema que escapa al objetivo de la plataforma. Pero bueno, eso es un tema de discusión. El problema de la crisis climática, que es el segundo grupo que habría que ver, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Nosotros hablamos de recursos, pero lo primero que hay que tener es que los recursos existan, porque si no existen los recursos no hay nada que repartir. Tenemos que sopesar que tenemos que hacer un sistema sostenible. Un sistema sostenible. Y ahí hay una metáfora del famoso escritor de novelas de novelas de ciencia ficción, que es Isaac Asimov, cuando habla de que si en una casa hay dos servicios y hay dos personas, no hay ningún problema para organizar cuando la gente o cuando esas dos personas van al servicio. Pero si tú tienes una casa con 20 personas y tienes dos servicios, no te cabe la menor duda de que tienes que organizar en algo la situación. Y entonces se puede dar el caso del señor que lo que quiera es tener un servicio para él y en los otros 19 tendrán que repartirse otro, que es lo que yo creo que está pasando en realidad en el planeta. Bien, la crisis climática pues, nos lleva también a la aparición de fenómenos urgentes. Ahí tenemos episodios de sequía, lluvia, tormenta, altas temperaturas. Todo ello requiere un tratamiento inmediato y olvidarnos de lo importante. Tenemos que salvar cuando hay una inundación, pues lo importante es utilizar la tecnología para eliminar la inundación. Igual sucede, o sea, eso no tiene la tecnología, y si eres un país desarrollado y dispones de la tecnología, pues fantástico, la utilizas y mucho mejor. Si no eres un país desarrollado y tienes todos esos problemas, pues ya lo sabemos lo que ocurre y entonces las desgracias son mucho mayores. El problema, lo importante. ¿Qué es lo importante en la crisis climática? Pues mira, yo por lo que he leído, y eso se repite en mucha gente, es que hay que detener el aumento del CO2 en el planeta. Ahora mismo en el 2019, en la gráfica que tenéis debajo, no aparece 2019, sino aparece 2017 y es un número estimado, pero en 2019 ya hemos llegado a pasar los 40.000 toneladas de CO2 en la atmósfera. Y entonces, lo que dicen los autores, tenemos que llegar a cero. A cero. Es que la única manera de salir de la situación es llegar a cero. ¿Y eso cómo se llega? Pues se llega, según la gente, pues en un periodo de 20 años, pongamos 20 años. Ahí lo pone en el gráfico y del 17 al 30, en el 50 tendríamos que estar en cero, quiere decir que nos queda no demasiado tiempo para llegar a cero. Fijaros que empieza en 1960 y teníamos 9.1 de toneladas de CO2. Imaginaros cómo vivíamos en los años 60, o como los que habíamos nacido, y cómo vivimos ahora. Las medidas. ¿Qué medidas hay que tomar para eso? Pues las medidas son estas que están ahí relatadas. Y eso, bueno, la he sacado de un trabajo de un grupo ecologista, pero son más o menos iguales. Hay que relocalizar la producción. El urbanismo tiene que cambiar radicalmente. O sea, no se pueden tener ciudades con 5, 6, 7 o 15 millones de habitantes, no se pueden tener. Hay que repoblar, por ejemplo, en España, pues hay que repoblar ahora mismo el fenómeno que hay de concentración de la población en Madrid y en Barcelona, eso habría que revertirlo. Hay que el ferrocarril convertirlo en la vía de comunicación y no del AVE, efectivamente. El cambio del modelo de transporte marítimo. Reducir la movilidad privada en las ciudades, reducir la aviación, cosa que, bueno, en resumen, lo que pone es una economía casi de guerra en una economía ecosocialista, podríamos decir. Entonces, aparece, yo por eso lo decía al principio, la renta básica universal. Hay que tener en cuenta una cosa, bueno, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, la crisis climática
afecta a todos los seres humanos. O sea, pero claro, no es lo mismo ser el presidente de Amazon a ser un señor que vive en Nigeria. No es lo mismo. Por lo tanto, la renta básica universal es una medida, entre otras, no es la única, pero sería de las medidas que se hacen necesarias para mantener el decrecimiento, que no pone crecimiento, para mantener el decrecimiento. Porque si una persona está no crece, no tiene posibilidad ni de alimentarse ni de vivir, está en la pobreza, esa persona no va a poder estar a favor de ese proceso de decrecimiento. Por lo tanto, la renta básica universal, incondicional y con esas otras medidas, yo creo que es de las pocas salidas que nos queda como grupo humano para poner control a la crisis climática y a lo importante. La pregunta que yo os dejo, y que con esto casi termino, es: ¿podrán nuestras sociedades, con unas democracias representativas, alcanzar algún tipo de acuerdo para este modelo? La pregunta yo no tengo respuesta, pero la pregunta se la estamos dirigiendo a un conjunto de consumidores, porque en realidad la gente o los seres humanos, tal como somos tratados por este sistema, somos consumidores, y que deberá poner en marcha los cambios radicales que necesitamos, o lo que nos espera es el colapso de nuestra civilización. Y cuando digo el colapso de nuestra civilización, no estoy diciendo que el planeta no peligra, el planeta Tierra no peligra en absoluto, lo que peligra es nuestra civilización, porque el planeta seguirá. Y pongo ahí entre medio Manifiesto Comunista, porque curiosamente, el otro día leyendo el Manifiesto Comunista, no sé por qué, me dio por leerlo, encontré que a las 6 entradas y si lo repasáis, hay una frase de Carlos Marx en el Manifiesto Comunista, donde cuando relata la historia de las distintas luchas de las clases que se han producido durante la historia, al llegar al final, llega un momento en donde dice que puede ser el caso en que las dos clases que están en lucha se hundan completamente. O sea, no es necesario que en la historia de la evolución de la humanidad siempre una clase se supere a otra, como hasta ahora él relataba, sino que lo pone, lo podéis encontrar, yo lo descubrí, que no es necesario que se produzca eso, sino que se produzca el hundimiento de las dos clases. Y eso es lo que yo podría llamar el colapso de nuestra civilización. Bueno, pues nada más, muchas gracias.